Bueno, estamos en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Ahí estamos en una sinagoga. Después de que Pablo salió de Pafos, la isla de Pafos, llegó a Pergue de Panfilia, ¿verdad? Que ahí es donde entra Asia, en la parte baja de Asia. Creemos que ahí Pablo hasta se enfermó de una enfermedad, posiblemente una malaria. Estamos en el año 47, posiblemente entre 47 y 48, a finales del 47 seguro, o principios del 48 después de Cristo. La epístola a los Gálatas se escribió en el 57 aproximadamente, y ahí Pablo está hablando del amor que ellos le tuvieron cuando él compartió la palabra por primera vez. O sea, entonces vimos los años más o menos que pasaron desde el 47 y 48, aproximadamente 10 años después de que Pablo fundó esa iglesia. Estamos ahí, donde cuando hablo de Galacia, Pablo está predicando como vemos aquí en Antioquía. No precisamente a Galacia, pero ahí vemos en el mismo capítulo, dice que el apóstol Pablo, en el capítulo que estamos, en un versículo más adelante, va a decir que la palabra de Dios se promulgó por toda Galacia, por toda el área, y esa es la provincia, por toda la provincia, y es la provincia de Galacia, de donde sale la iglesia de los Gálatas. Porque ahorita no precisamente está ahí, pero sí estamos en un lugar que se llama Antioquía de Pisidia, en una sinagoga. Es donde el apóstol Pablo está compartiendo la palabra, ¿verdad? Ok. Nos quedamos en el versículo 17 y vamos a continuar del versículo 17 en adelante. Voy a leer Hechos 13, versículo 27, perdón. Porque los habitantes de Jerusalén, ya ves, estábamos en la sinagoga, vemos los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar causa digna de muerte, dijeron a Pilato que se le matase. Estamos viendo cómo se predica el evangelio, qué son los elementos que deben estar en el evangelio, las cosas a considerar en el evangelio, las diferencias de cómo predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro a la iglesia. Y vimos, lo primero que destacamos es que siempre comenzaron, y esa es la ocasión ahorita. Tenemos que hacer ese cambio. Ellos están predicándole al pueblo que tenía que arrepentirse, le estaban predicando a los israelitas, al pueblo de los pactos, al pueblo de las promesas, al pueblo de la promulgación de la ley. A ese pueblo le estaban predicando la palabra, al pueblo que conocía a Dios. Por eso aquí se le dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ¿qué pasó? Ni las palabras de los profetas. Se supone que conocían su palabra, no lo vieron. Que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces vamos a ver todo eso. Mira, se cumplió esta escalofriante verdad dicha por Pablo aquí. Está Pablo aquí diciendo, oigan esto, porque los habitantes de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén y sus gobernantes, o sea, fueron causantes de matar a Jesús. Ya sabemos nosotros que en la muerte de Cristo, 3 grupos de personas tuvieron su parte: los sacerdotes y el concilio, Pilato, los gobernantes y el pueblo. Y mira lo que dice Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes, aquí no lo está diciendo Pablo, de ahí viene realmente la maldad. Él está acusando al pueblo, porque ahí no tiene a los sacerdotes enfrente. ¿A quién tiene? Al pueblo de Israel. Ahí tiene al pueblo de Israel. Está un pueblo que fue esparcido, que está ¿dónde? Estamos acá en Asia Menor. O sea, no tiene a los sacerdotes, por eso comienza así. Pero los principales sacerdotes, aquí la verdad es diferente, dice. Y los ancianos, como le dije, los sacerdotes y el concilio, persuadieron, oigan esto, persuadieron a la multitud
que pidiese a Barrabás. Aquí es donde el pueblo entra en escena. Persuadieron a la multitud. ¿Cuál multitud? La del pueblo de Israel. Dice, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, estamos hablando de Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Él estaba haciendo todo intento humano por temor de lo que su mujer le había advertido acerca del justo, porque él no halló más que envidias de ellos y no quería matar a un inocente. Pero por otro lado sabemos nosotros cómo fue que ellos lo persuadieron. Si tú lo liberas y si tú no ves culpa en él, te estás haciendo enemigo del César, porque todo el que se proclama rey se declara enemigo del César, y este hombre se proclama rey. Y nosotros no tenemos más rey que al César. ¿Tú te imaginas qué cosa tan horrible? Por eso odio cuando los hombres de Dios, supuestamente los líderes, empiezan a hablar sus palabras sin sentido. Tenemos que hablar las palabras de Cristo. No tenemos más rey que al César, dice, y su rey era Cristo, el rey de los judíos. Así que vean la diferencia aquí, dice. Esto es importante lo que estoy leyendo. Dice, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? O sea, ¿estoy oyendo bien? Fíjense lo que dice. Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Sí? Al justo por un criminal injusto. Al justo por el injusto. A un criminal que era malvado, que odiaba al pueblo. Les escogió el peor. Porque este Barrabás contra el que hacía problema era contra ellos. O sea, Barrabás fue arrestado porque ellos lo acusaron. Barrabás hacía sediciones era un hombre problemático para ellos mismos. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Oigan esto, todos le dijeron, sea crucificado. El pueblo, todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué estamos viendo en nuestro texto? Lo mismo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, se cumplieron al condenarle. Ellos sin saberlo estaban cumpliendo. Oigan esto. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Todavía les está diciendo, miren, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros a veces somos seducidos por el pecado, si analizan su estado en el que están pecando, van a ver que se presentan varias ocasiones para detenerlos, pero no les hacemos caso. Estamos tan obstinados en pecar que no vemos las advertencias que la misma providencia divina nos pone en el camino a pecar. Pero aquí dice, ven una tras otras, o sea, y aquí el mismo hombre impío les dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Y fíjense, dice, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pero fíjate, él no se daba. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. O sea, este acto era su último intento. ¿Me entienden? Era su último intento de Pilato. Se lavó la mano diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Está viendo un gobernador que temía matarlo, que se lavó las manos delante de ellos, haciéndole mencionar que él era justo. Pensó, esta es la última intento. Y fíjense lo que dijeron ellos. De este justo dice, vosotros, dice, perdón, inocentes soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y aún así, no pasó nada. Miren este texto, que muchos interpretan mal. Y ahorita les digo por qué. En versículo 25, sigo ahí mismo en Mateo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre, el pueblo de Israel, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Este texto lo interpretan mucho, que realmente eso fue lo que ocurrió, que el pueblo en su maldad dijo la verdad, que la sangre de Cristo iba a ser sobre ellos y sobre sus hijos, y lo miran como al final de cuentas se cumplió y así tenía que ser. Y usan un texto como por ejemplo cuando Jesucristo, creo que es uno de los sumos sacerdotes, profetiza que era hijo del diablo y que él dice, es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y eso lo dijo el sumo sacerdote, que era prácticamente el diablo. Dice, pero como era el sumo sacerdote, profetizó. ¿En qué sentido? En el sentido que eso ocurrió. No quiere decir que ni él era un hombre de Dios, ¿me entiende? Ni siquiera hizo algo bien.
Ni Dios hablaba por medio de él. Sin embargo, ocurrió eso, así aquí mismo. Realmente eso era así, no tan solo para ellos, sino para todo el mundo. Pero eso no está diciendo aquí el versículo que la maldad de ellos no va. Ahorita lo vamos a ver. El hecho que con tu maldad cumplas la profecía no te excluye de la culpa. Aquí lo veremos en detalle en el próximo versículo, versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. O sea, se cumplieron todas las cosas, aún esa maldad, y lo pusieron en un sepulcro. Aquí vemos lo que ya sabemos: Cristo ganó perdiendo, y que Dios es soberano en el mal. Solo él cambia el mal por bien, como lo hizo en Israel en tiempos de José y sus hermanos. Aún el malo sirve a Dios, pero no queda excusada su maldad. El mismo diablo sirve a Dios, lo mismo que sus hijos. Aún el más malo, como Judas, no tomó por sorpresa a Dios. Mire, el mal que Judas hizo mucho más de 1000 años atrás, ¿se puede decir? No mucho, no miles de años, pero sí más, como probablemente, porque estamos hablando y yéndonos hasta los reyes, tenemos 1000 años atrás de Cristo. Entonces tenemos el libro de Proverbios. Y hermanos, lo de Judas ya estaba escrito en la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el malo para el día malo. ¿Ves que la soberanía de Dios brilla con este texto? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el malo para el día malo. O sea, hasta esta maldad le sirvió a Dios, a los planes de Dios. Lo que hicieron los sacerdotes, lo que hizo el pueblo, lo que hizo Judas. Sin embargo, no quiere decir que el malo no es malo. El malo es malo. Pero recuerda que con tu maldad aún haces la voluntad de Dios, pero ay de ti si actúas así. Mira Mateo 26:23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Porque esto estaba escrito y profetizado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oigan esto. ¿Se acuerdan que yo les digo que les hice la otra vez la pregunta que si todos portamos la imagen de Dios? Y dijeron que sí, y que es muy mal entendido ese texto. O bien, todos nosotros, muchos pastores dicen, sí portamos una imagen distorsionada de Dios. No. Lo que portamos de imagen de Dios, sí lo portan todos, creyentes y incrédulos. Fue el aliento de vida. Dios sopló vida sobre el hombre. El hombre se compone, bueno y malo, de una parte material y una inmaterial. La parte inmaterial se le llama alma o espíritu del hombre. Esa parte no muere. Esa es la parte que todo hombre tiene de Dios. Esa no muere, nunca. Es un espíritu. O sea, a nosotros se nos dio aliento de vida. Esa parte inmaterial que tenemos de Dios, hermanos, nos mete en un problema grande. Por eso dice, bueno le es no haber nacido. Ustedes pueden decir, no, pues yo ahorita todavía no, yo tengo la opción, yo luego, yo no sé. No, niños, no jóvenes, no personas grandes que no han hecho nada, no tienen opción. Tienen un alma, y esa alma tiene solo dos destinos: el infierno o el cielo. No hay opción. Van a vivir eternamente, no hay muerte. Sí, hermanos, nosotros todos vamos a morir, buenos y justos y injustos, y todos van a resucitar y van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Lo que se espera para el hombre malo es pasar la eternidad en el infierno, donde el gusano no muere, donde desearás la muerte huirá de ti. Todo un ser que nace ya tiene ese problema con Dios. ¿Ves lo que dice aquí? Mejor le hubiera hecho no haber nacido. El problema es que ya naciste. Ya se sopló aliento de vida en el niño. Agarran un niño pequeño, una niña, ya tienen un problema, papás. Ya ese niño ya es responsable. Ya se sopló aliento de vida. Dios le dio vida. Ya tiene eternidad. O sea, a veces como que la mente de nosotros se nos olvida todo. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Murió el malo y murió el bueno, murió Lázaro y murió el rico. Inmediatamente uno está en el lugar de tormento y otro en el seno de Abraham. Y consciente. ¿Qué decía el rico en el infierno? Padre Abraham, deja que Lázaro vaya y les explique a mis hermanos, no quiero que vengan aquí.
Yo no sabía que esto era verdad. Yo no creía que después de muerte, yo creí que mi muerte quedaba ahí, pero no, mira dónde estoy. Y estoy consciente, yo no quiero que vengan aquí. ¿Qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen. Esto es lo que estamos haciendo. Escuchando a Moisés y a los profetas, escuchando a Cristo, hermanos. La palabra de Dios. Pero hay que entenderla. Hay que entenderla. Mira lo que dice aquí. Mejor le hubiera no haber nacido. Lo mismo hizo el pueblo de Israel en Hechos 4:27. Porque veramente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Porque también había gentiles. Y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinaron que sucediera. Vemos que era muy similar la predicación. Mira, hermanos, cuando estamos predicando el evangelio, estamos en el contexto de la predicación. ¿Por qué? Porque siempre que se predicaba el evangelio, ahorita lo vamos a ver más, se predicaba la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la obra que cambió nuestra vida. Dios no perdona el pecado. No, pastor, la Biblia dice que Dios perdona el pecado. Sí, hermano, la Biblia dice que Dios perdonó el pecado, la maldad, la iniquidad, ¿verdad? Que pero por ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Ves el problema que teníamos los seres humanos delante de Dios? ¿Cómo? Espérate, pastor, sí, la Biblia dice que Dios perdona el pecado, la maldad y la iniquidad, pero por ninguna cosa tendrá por inocente al culpable. Si tú eres culpable y tu acta de los decretos es contraria contra Dios, ¿por qué vas a ser perdonado? Porque el justo murió por el injusto para llevarte a Dios, y Él fue al lugar donde tú tenías que ir. Jesucristo fue al mismo infierno por ti y por mí. Así que eso fue lo que ocurrió, hubo un cambio, pero Dios no perdonó el pecado. Te perdonó a ti, pero lo pagó Cristo. Entonces ese es el evangelio, que no lo podemos tomar a la ligera. Cristo murió por ti, Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es verdad, sí. Sacaron una cuanta, claro que eso es una cuanta verdad, pero no tienen conocimiento del evangelio. Fíjate, aquí estamos viendo cómo se predica el evangelio. Esas cosas están ahí. Pero hoy mismo estaba leyendo uno de los pastores nuestros que puso una parte. Dice: la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y es el pastor Robert. Y me gustó. Y me dice: a los hijos de Dios. Eso es verdad. Así que no puedes decirle a todo el mundo: Cristo murió por ti. No, Cristo no murió por... Cristo murió por los que el Padre le dio, por sus ovejas, por su iglesia, por su pueblo, por su esposa, que es lo mismo, por los escogidos. Por ellos murió y todos van a ir al cielo. Así que no le puedes decir a todo el mundo que Cristo murió por él, porque entonces todo el mundo sería salvo. Y no es así. Ni siquiera por Judas murió. No, pastor, Judas se arrepintió. Ese arrepentimiento era de muerte, no de vida. O sea que hay que tener cuidado, hay que saber entender eso. Ahora estamos en la obra que hizo posible nuestra salvación. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Oigan esto: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Ves lo que hizo? Puso su vida en expiación, en disculpa por la tuya, por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, el justo por los injustos. Eso es lo que hizo. Esa es la muerte de Cristo. Veamos cómo lo dicho por los profetas se cumplió a la perfección. Lucas 22:36. Y les dijo: pues ahora el que tiene la bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo crucificaron con dos malhechores. Hermanos, cuando hablamos de la Biblia, tenemos un libro, tenemos 66 libros, lo dicen mucho, es muy común donde quiera escucharlo. Pero hay que recordarlo, que tenemos 66 libros escritos por más de 40 actores en un periodo como de 1500 a 1600 años, y tienen más de 65,000 concordancias que el hombre encuentra, pero hay muchas que ni siquiera el hombre ve.
Hay muchas concordancias. O sea, aquí quiere decir que es un solo mente, un solo espíritu que escribió este libro. Está unificado. O sea, aquí está hablando una palabra que el profeta dijo. Aquí dice, mira lo que dice. Y fue contado con los inicuos, mas con los ricos fue en su muerte, también dice ese texto. ¿Con quién? ¿Dónde murió? Con dos ricos, José de Arimatea y Nicodemo. En una sepultura de ricos. Los ricos lo sepultaron, pero fue muerto con inicuos, uno por cada lado. Todo se cumplió. Y por ejemplo, yo les digo que hay muchas profecías. Por ejemplo, mira, me abandonaron a mí, dice, espantados cielos, aterrorizados en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el pueblo hizo una estupidez del tamaño de Texas, una estupidez grande. Una concordancia del Nuevo Testamento que nunca la va a encontrar ni en la mejor concordancia, Gálatas 3, que predicó el pastor Javier. Oh, Gálatas estúpidos o insensatos, porque eso es lo que dice la palabra. Me estaba leyendo el hermano Dan con una versión que dice estúpidos. Eso siempre ha dicho Sugel, que así dice, porque esa es una versión que eso dice. Necios, tontos, qué estupidez hicieron. Esto espanta hasta el cielo, Gálatas, lo que hicieron. Así como aquellos dejaron el agua viva para cavar cisternas, ¿ustedes quieren volver a las obras después de estar en la gracia? Increíble lo que quieren hacer. Eso es lo mismo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Esto es lo que tenemos aquí. No estamos viendo cualquier cosa, pero gente que viene y saca de aquí, saca de acá, solo te confunde y te pierde. Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero la palabra de Dios tiene que ser unificada. Todo es un libro. Una misma mente, un mismo Señor, una misma fe. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Aquí está todo. La muerte y la resurrección. ¿Qué estamos viendo? Una predicación al pueblo judío, a los israelitas, del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia. Y vemos aquí, dice, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿De qué les habló Pedro? De la muerte que ellos colaboraron y de la resurrección de Cristo. Esa es parte esencial del evangelio. Pero ustedes entienden cuál fue el propósito y por qué Cristo tenía que morir. Porque es la única manera que podíamos ser perdonados. Es la única manera que se podía hacer expiación por el pueblo. La muerte y resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. Este es el evangelio que predicó Pedro y Esteban. El Cristo resucitado. Nada nuevo. Mira lo que decía en Hechos 10 el apóstol Pedro. Y esto es importante, hermanos, porque Cornelio no era creyente todavía. Cornelio buscaba a Dios de todo corazón, todavía no nacía de nuevo, aunque tenía un ángel platicando con él en el cuarto de su casa, y todavía no era creyente. Sus oraciones ya habían llegado al cielo y todavía no era creyente. ¿Por qué? Porque hay algo esencial en el evangelio. Llama a ese pescador de Pedro, porque él tiene palabras, Hechos 11, por las que serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Aquí mira Pedro. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿A quién mataron? Colgándolo de un madero. Ahí le estaba hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, y ahí llegó el Espíritu Santo y fueron todos salvos. Ese era el evangelio. El Cristo resucitado, continúa Pedro, versículo 40. Aquí dice que lo mataron y lo colgaron de un madero, pero no se quedó ahí, porque ahí no hay salvación. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Esta es la diferencia. Oigan esto, la resurrección. El evangelio que nosotros predicamos y por lo que toma sentido nuestra religión, ¿sabes qué? El evangelio de nosotros, cuando tú veas problemas con tu hijo, problemas con dinero, eso es herejía. Eso no es el evangelio. El evangelio es problemas con tu alma. ¿Sabes dónde dónde vas a pasar la eternidad? Cuando tu cuerpo muera y resucites y tengas un cuerpo nuevo, en el cielo o en el infierno. O sea, lo peor castigo es eso, hermano. Cuando llegue ese momento, los hombres le van a decir a las peñas y a las rocas: cae sobre nosotros y mátanos. Porque hay algo peor, sí, enfrentar la ira del Cordero. Eso es lo peor para el pueblo. Así que eso es lo que tenemos que estar claros. ¿Qué significa esto? Y nos mandó que predicásemos al pueblo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo. Es lo que yo les decía, hermanos. Denle gracias a Dios que conocen a Jesucristo, porque sabemos nosotros cómo lo conocemos. ¿Por qué Pilato no creyó en él? Le contó la mujer, le contó todos. Imagínate que Jesucristo hubiera dicho:
Pilato, gracias, tú sí entendiste. Tú sí viste lo que pasó. No, ese hombre se tira de rodillas ahí mismo y queda creído. ¿Me entiendes? Pero no se le manifestó a Pilato. Se le manifestó a uno peor que Pilato. Y ustedes saben a qué estoy hablando, de un apóstol. ¿Me entiende? Que por más que le dijeron a Tomás, Tomás, le dijeron las mujeres, Tomás, Cristo resucitó. Le dijo Pedro y Juan, Tomás, Cristo resucitó. Le dijeron los otros discípulos 10, Tomás, Cristo resucitó. Y dirá, ya. Si no le meto el dedito aquí donde estaba el clavo y la mano ahí donde le metieron la espada, yo no creo. Se le presenta a Jesucristo. Tomás, aquí estoy. Mete tu dedito ahí, mete tu mano aquí. No seas incrédulo, si no cree. Ahora sí, Señor, al suelo. Y esa es la apuesta. A nosotros Cristo se nos manifestó. Me acuerdo que Jorge Ramos dice, yo quisiera creer, pero no hay evidencia. Tiene toda la razón. Él es más inteligente que la papista esa que andan detrás de los papas allá, toda esa gente está loca. Un religioso no está con Dios, es un religioso. Es mejor no creer en Dios que ser religioso y irte al infierno, porque el religioso no goza ni de aquí ni de allá. Ay, no, eso es pecado y va al infierno. No, hermano, lo más hermoso es conocer verdaderamente a Dios, pero para eso tiene que manifestarse Cristo. Nosotros lo hemos visto a Cristo, lo vemos en nuestra vida, lo sentimos, lo vemos aquí lo que hacemos, caminamos de acuerdo a nuestra fe. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él desde que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Este es el mismo Cristo que va a juzgar a todo mundo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Ves? El que cree en Él tiene la vida eterna. No se trata de esto es pecado, pastor, esto es pecado. Le digo, ay, hermano, si Dios no hiciera algo por nosotros, solamente hay 2 pecados que resumen todos los pecados del mundo. Olvídate de que si este es pecado y este no es. El primero, el más importante de la boca de Cristo encarnado es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primero. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Con esos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Pero Dios se encargó, hermanos, de que el hombre interior de nosotros ame a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Y cómo se evidencia eso, pastor? Amando a los hermanos, aún soportándonos unos a otros. Pero esa gente que anda por ahí para acá y que no se queda, no, eso no es amor al hermano. Amando al hermano. Por eso dice la ley: si en verdad cumplí la ley real de acuerdo conforme a las Escrituras, Santiago 2:8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque toda la ley en una sola sentencia se cumple. Romanos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor no hace mal a nadie. El cumplimiento de la ley es el amor al hermano. Así que eso nos queda claro a nosotros. Así que vamos a ver el resultado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este es el Evangelio. Pastor, ¿cómo se predica el Evangelio? Te estoy enseñando. Este es el Evangelio. Te estoy mostrando el Evangelio. No, es que no, que yo quiero agarrar un manualito, decir estas palabras mágicas. No, eso no es el Evangelio. Mira, el Cristo resucitado, Hechos 7, otra vez. Ahora, ¿quién es este? Esteban, un diácono predicando este mismo Evangelio. Hechos 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí está hablando de la muerte de Cristo. El Cristo resucitado, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea que este no está muerto, lo vio resucitado.
Dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí está, resucitó. Ahora los resultados, versículo 54, aquí no fueron buenos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí, papás, les digo, no se me desesperen por sus hijos. Aquí teníamos un hombre que escuchó estas palabras y crujió los dientes y no tuvo eso. Y ese hombre es el que escribió todo esto, Pablo. Ahí estaba el joven Pablo. Estaba joven todavía, pero todavía no creyó eso. Le tomó unos cuantos, 2, 3 años más y cayó de rodillas delante del Señor. No perdamos la fe, hay que orar. Este es el evangelio, pero no se resiste. Sabemos eso también, gracia irresistible. No se resiste cuando llega. Este es el evangelio, pero tenemos que predicarlo. Antes de continuar, en el versículo 31, me voy a detener aquí. A lo mejor ya tienen una preguntita, alguna aportación, alguna duda, algún comentario. Todo es bueno. Cuando me paro, ustedes pueden hablar. Y hasta aunque no me pare, pueden levantar la mano. Bueno, no crean que no voy a avanzar, No doy opción como los hermanos les dicen que si no y luego continúan. Yo me voy a parar hasta que me digan algo. De perdida digan, no entiendo nada. O digan, qué bueno, pastor, por fin entendí. Porque los demás van a saber que estamos entendiendo, hermanos. Esta es una escuela dominical. Sí, mi hermano. Solo un comentario de lo que dijo casi al principio, de cómo vemos aquí, aunque es un libro histórico, pero vemos cómo, tanto aquí como en el resto de las escrituras, la soberanía de Dios, cómo la va usando con el ejemplo que dio de Judas. Sí. Con el ejemplo que cuando estaba diciendo de Judas, recordé José, sí, y lo mencionó usted también. O con Saúl también, sí, que a pesar de que fue esto algo, lo recuerdo porque apenas se lo expliqué a mi hijo hace unos cuantas semanas atrás, de cómo con Saúl ese rey se le dio al pueblo de Israel, que aunque era la soberanía de Dios, pero eso se le dio porque ellos querían ser como los demás pueblos. Porque ellos eran una teocracia, ellos estaban regidos por Dios mismo, pero sin embargo ellos, viendo a los pueblos alrededor de ellos, se les dio a Saúl. Pero eso no quería decir que Dios dobló la mano y hizo lo que ellos quisieron, sino que estaba dentro del plan de Dios, porque lo que estamos viendo también en el pacto abrámico, ellos iban a tener reyes y se le dio la promesa a Abraham de que de su descendencia iban a salir reyes. Ahora sabemos que apuntaba al Mesías en última instancia, y después con David, pero podemos ver ese ejemplo también de cómo la soberanía de Dios se sigue manifestando a través de toda la palabra, y con ellos aquí, con Judas, que aunque él hizo mal, y como lo dijo usted, fue un arrepentimiento para muerte, porque ¿cómo podemos decir que es para muerte? Pues puesto que se arrepintió, pero ¿qué fue el resultado de que se arrepintió? Se suicidó, se ahorcó. Eso no es una obra buena, no. Porque el libro de Santiago nos dice que cuando nosotros creemos y las obras son el resultado de creer, pues vienen las obras buenas. Sin embargo, el suicidio no es una obra buena. Claro. Entonces fue para muerte. Entonces vemos cómo, ese era mi comentario de cómo podemos ver toda la soberanía de Dios. Sí. En todas las escrituras. Sí, eso me comentaba el hermano Danca, que se puso muy contento, y aparte lo hicimos porque por experiencia lo sabemos, que los atributos de Dios deben de estar en el discipulado. Porque el problema que me dijo el hermano, y también me lo dijo una joven que se convirtió a nosotros, dice, por más que yo escuchaba las doctrinas de la gracia, no las entendí, pastor. Repetía los cassettes una y otra vez y no las entendía. Dice, y ya sé por qué. Porque leyendo el libro de Pink, me entendí que es que ustedes conocen otro Dios que nosotros no conocemos. Primero enséñenos el Dios de ustedes para conocer, para que las doctrinas de la gracia tengan sentido. ¿Por qué? Porque el Dios que les enseñaron, ese le dan órdenes, ni siquiera, no lo declaran. Decláralo, hermano. Tiene que hacer lo que tú dices. Lucha con él hasta que lo dejes tirado. Él va a hacer lo que tú dices. No le andes rogando.
Ese es el Dios que les enseñaron a ellos. Esa es una asquerosa enseñanza tonta que están viendo por ahí. Entonces, si nosotros no conocíamos un Dios soberano, nosotros no conocíamos este Dios de las Escrituras. Y es por eso que es importante los atributos de Dios, como lo estamos, aquí mismo lo deja ver en la predicación, aquí salió. Sí, mi hermano. Sí, para hacer una aportación, en el versículo 29, que en Hechos 13, que va a llegar ahí, que dice que, y habiendo cumplido todas las cosas de que de él estaban escritas, quitándolo del madero y lo pusieron en sepulcro. Así, hay que tener una mente entre la responsabilidad humana que pasó en la crucifixión de Cristo y la soberanía de Dios. Debajo de la soberanía de Dios actuaron los seres humanos, tanto el pueblo como Pilato, como los fariseos. Sí. Y la pregunta que nos podemos hacer es que 4 días antes del arresto, el pueblo los alababa. Hosana, Hosana, Hosana. Sí. ¿Cómo es posible que 4 días después el pueblo mismo lo está entregando? ¿Ves? Entonces que en ese momento el pueblo estaba esperando un Mesías, un Redentor que lo librara del yugo romano. Cristo no vino a eso. Cristo vino a redimirnos espiritualmente, a liberarnos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando venimos aquí a la iglesia y venimos por las motivaciones incorrectas? Que nos arregle el matrimonio, o que nos sane, o que nos mejore la economía. Entonces estamos en el mismo puesto que aquellos que están esperando un libertador. Es decir, Cristo es la única fuente por la que podemos venir aquí. ¿Ves? No es otra cosa, es Cristo. Tenemos que ver a Cristo como Redentor, no como la solución de nuestro problema. Sí. Bueno, eso que está diciendo él, fíjense lo que les digo. El pueblo cuando gritó sana y estaba emocionado, porque ese mismo pueblo gritó, mátalo y que su sangre caiga a nosotros. ¿Sabes por qué hizo? ¿Por qué ese cambio? A ver si se acuerdan, lo acabo de decir ahorita. ¿Quién fueron los responsables del cambio? Los sacerdotes, la religión. Por eso, hermanos, pongan cuidado lo que dice la palabra de Dios. No creas a todo espíritu. Examinar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros andan por ahí. Si el pastor se despega de las escrituras, ten miedo. O agarra la Biblia y párate enfrente de él, dile, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó aquí? Sean nobles como los bereanos, porque ellos eran más nobles que los de Tesalónica. No eran orgullosos porque confrontaban a los pastores. No que para todo, amén, sí, amén. No. Yo no soy, hermanos, hay un solo maestro. A nadie llame maestro, sino a Jesucristo. Él es el maestro. Nosotros simplemente somos hermanos, ¿verdad? Nosotros somos hermanos. La palabra de Dios es clara. Él es el que nos enseña. Nosotros solamente dice, ningún alumno es mayor que el maestro. Más, si el alumno es perfeccionado por el maestro, llegar a ser igual que el maestro, tener la mente de Cristo. Pero para eso hay que pronunciar las palabras de Cristo. Y entonces yo siempre he dicho, la religión mal enfocada es mala, es una ponzoña. ¿Cuándo sabemos eso? Cuando la religión enfoca por otro lado. ¿Qué esperaba el pueblo? Comida, libertad, que viniera Cristo y matara a Roma, al imperio romano, y los liberara y los hiciera libres. Y cuando no hizo eso, mátalo, no sirve para nada. Este no es. ¿Qué dijeron los fariseos? Nosotros no tenemos más rey que al César. Ellos, a ver, bájate de la cruz, haz algo, si eres el rey. Y como no hicieron lo que ellos dijeron, pero es que la religión, el evangelio, el reino de los cielos no consiste en ser un imperio. ¿Consiste en qué? En la vida eterna. Yo te voy a hablar de Cristo, dice Juan. Te voy a decir sus 7 yo soy. Te voy a hablar de 7 milagros. ¿Para qué? Para que creas. Y para que creyendo ¿qué? Tengas vida eterna. Este es el evangelio de la vida eterna. Lo que estás haciendo aquí, estás buscando el evangelio de la vida eterna. Ahora te digo una cosa, la otra noticia que no es la mejor, es secundaria. Que lo demás que tanto anhela el mundo, eso viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Sí, mi hermana. Hermano, así como usted estaba diciendo ahorita, nosotros cuando veníamos de la iglesia, que veníamos, me recuerdo que decían que, o sea, cuando compartían el evangelio, les decían, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti.
Y ahora conociendo las doctrinas, nosotros sabemos que pues Dios, en verdad les decíamos una mentira, porque Dios no los amaba, porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Claro. Y porque ahora podemos saber que el amor de Dios está sobre los elegidos, sobre los que son de Él. Y también recuerdo que cuando nuestros niños iban a sus clases, les daban el plan de salvación, y luego me decían los maestros: oh, tu hijo aceptó a Cristo. Y en verdad yo nunca lo creí, y doy gracias a Dios porque yo no lo creí. O sea, yo no lo tomé como que mi hijo es salvo, porque yo decía, no, o sea, no, yo no podía creer que fuera de esa manera. Entonces, y ya como ahorita conociendo la doctrina como es, sabemos que pues no es una obra de una oración, es una obra de Cristo, y es el Espíritu Santo el que hace la obra en ellos, en sus corazones. Entonces ahora podemos ver eso, y también podemos ver cómo ahora como con nuestros hermanos, bueno, no sé si eran hermanos, pero ya no podemos como que no, incluso ya ni me hablan, porque como que no les gusta lo que uno les dice, porque pues ellos siguen en ese, o sea, como en ese mismo camino. Pero el día que si de verdad algunos de ellos se arrepienten y nacen de nuevo, que Dios tenga misericordia de ellos, va a ver que van a entender todo eso. Eso va a pasar. Dios no pierde a ninguno. Cristo dijo: las ovejas que mi Padre me dio, no voy a perder ninguna. Así que Dios va por ellos donde estén, nos trae donde estemos, hermana. Nos saca de la cárcel, nos saca de donde sea, de donde quiera que estemos. Y como lo comentaba también con el hermano, no precisamente, mira, hermana, hay hombres que están presos y van a morir en la prisión y van a ir al cielo. Ténganlo por seguro. Hay hombres que fueron a la silla eléctrica y van a ir al cielo. Acuérdate que el hombre de la cruz, no porque creyó, ok, libérenlo, se va para... No. Él hizo un pecado que merecía la muerte y murió por eso. Así esos hombres están presos y van a vivir eternamente en la prisión hasta que se mueran, o ya murieron algunos. Pero si Dios tuvo misericordia de ellos, nosotros ¿cómo sabemos? Porque al final de cuentas es la misericordia de Dios la que nos alcanza. Es algo que transforma nuestras vidas. Es Dios el que hace la obra. Entonces nosotros predicamos el evangelio. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, las ovejas de Cristo, van a escuchar la voz del Señor y van a seguir ese evangelio. Siempre que hablemos nosotros del evangelio, estamos puestos a eso. A veces no pasa en ese momento, pero después la persona, Dios la salva y te va a andar buscando, hermana. Y así va a pasar. Siempre. No hay que perder nosotros hay que hablar siempre el evangelio. Sí, mi hermano. Creo que también con lo que estaba comentando la hermana, uno de los problemas que en esas iglesias cuando predican que Dios ama a todo el mundo, y no se hace la distinción entre esa gracia irresistible que Dios tiene para con sus hijos y la gracia común para todos. Y en esa gracia común ellos piensan o ellos predican que pues Dios los ama, porque ven que, como dice la Escritura, el sol sale para todos. Hay personas incrédulas que ayudan, que son buenos con sus padres, o que hacen ciertas cosas que ante la sociedad son buenas, pero esa gracia especial que tiene Dios con sus hijos, ese amor que tiene con sus hijos, no es para ellos. Entonces creo que ese es el problema, entre no hacer la distinción entre una gracia común y una gracia especial o una gracia irresistible. Es que mira, ahorita que está tocando el hermano ese punto, hermanos, nosotros tenemos textos como el Salmo, dice: Dios está airado con el impío todos los días. Vemos nosotros: el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando esos textos es una doctrina clara, pero luego vemos textos que Dios en sentido ama al mundo, ¿verdad? Y ahí la gente dice: oh, Dios ama a todos. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando Moisés estaba negociando con Dios, con Dios por Sodoma y Gomorra, Dios le contestaba: ¿por amor a qué? A los 20 supuestos justos. Si hubiera 20, por amor a esos 20 yo dejaría a los demás. Así que los demás sí los amó Dios. ¿En quién? En los otros 20. ¿Me entiende? Por ejemplo, a nosotros Dios nos ama, sí. ¿En qué? En Cristo. ¿Me entiende? Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo, Jonás, lo mandan a predicar a Nínive.
y arranca en sentido contrario, ¿verdad? Y finalmente termina predicando a Nínive. Los de Nínive se arrepienten, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? No habría yo de tener misericordia de un pueblo que tiene miles y miles, no me acuerdo la cifra, de niños que no saben distinguir entre su mano derecha y mano izquierda. O sea, claro que ya no los destruyó por esos niños, porque el pueblo se arrepintió. Días después Nínive fue borrada de la tierra, completamente destruida. Pero en ese momento Dios no tuvo misericordia de ellos, por amor a los inocentes. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios dice que ellos no regresaban todavía, porque aún la maldad del amorreo no había llegado al tope. Dios no comete ni una injusticia. Y por esa razón, por su pueblo, el arco iris está ahí. Así que esa gente que se abraza del arco iris y dice que Dios los ama y todo eso, sí, los ama en nosotros, en Cristo. Lo que nosotros tenemos por amor a nosotros es que ellos siguen vivos. Por amor a su pueblo, Dios no acaba con un pueblo. Si en Estados Unidos todavía hay 1,500 justos, por amor a esos, Estados Unidos va a seguir en pie. Así cada país. Pero cuando vemos que Dios nos salva, es que de verdad está mal ese país. Eso es importante entender eso. Bueno, hermano, yo quería una opinión, dar una aportación acerca de lo que dijiste, que yo pienso principalmente las Escrituras y Cristo vino, como dijiste, a salvar almas. No se trata pues de enfermedades, de salud, todo eso. El principal objetivo fue salvar almas. Y pues los que ya somos nacidos en Cristo, arrimarnos a una iglesia donde, como tú lo has dicho, de que se nos edifique. Entonces yo ya fui a otras iglesias, también conozco cómo se trata en otras iglesias, y por la gracia de Dios he visto que aquí se predica el evangelio, y yo he entendido que ese es el principal objetivo, es salvar tu alma. Las demás cosas son por añadidura. Porque sí van, todas van. Exacto. Dios te sana, Dios te cuida, Dios, todo lo demás. Pero Jesucristo dice, porque no hay nadie que no haya dejado esposa, hijos, madre, tierras, que no reciba 100 veces más aquí y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que las dos cosas van, pero hay que enfocarnos en la primera, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Pero está bien. A veces me da tristeza cuando pues yo, gracias a Dios por su gracia, no es que sea perfecto ni que me sienta arrogante de decir, pero sí me da tristeza de que veo que sí se predica la palabra de Dios aquí, y he escuchado a personas que vienen por una vez vienen y ya después no vienen, después vuelven a venir, y los he escuchado por ahí comentarios de que dicen, no, es que ahí en esa iglesia no ayudan, dice. Yo voy a otras iglesias donde allá te ayudan económicamente, te dan comida, y a mí me da tristeza de que digo, realmente no han entendido el evangelio, lo que es Cristo. Porque yo digo, si hubiera una iglesia como se predica aquí, fuera hasta en San Antonio, yo iba hasta San Antonio, porque pues lo que te están predicando es la palabra de Dios, y su principal objetivo es salvar tu alma. No que por ayuda, o que no, que está lejos, es mucha gasolina que voy a gastar y los hermanos no me saludan. Pues uno no viene a eso, y a veces me da tristeza cuando escucho eso, pero digo, gracias a Dios por ustedes, como es tú, que los ha puesto para que edifiquen al pueblo, y somos bendecidos por eso, porque tenemos buenos pastores que explican la palabra de Dios. Bueno, mira, ¿ves la importancia de que hable el pueblo? O sea, eso nos dice lo que estamos haciendo. Están entendiendo el evangelio. O sea, por esa razón debemos de hablar. Porque él dijo algo muy importante, muy hermoso. O sea, todas esas cosas tienen que escucharse. A veces nos las guardamos adentro. Él comparte muchas cosas conmigo, pero yo a veces quiero que las comparta con ustedes también, porque yo lo veo mucho en fin de semana. Y hay que hablarle al pueblo de esa manera. Sí, mi hermano. Pastor, yo quería decir lo siguiente, es solo como para
Bueno, a mí me gusta siempre en mi cabeza redondear las ideas. Estamos hablando de la forma de cómo se debe predicar el evangelio correctamente. Y yo pienso mucho en, por ejemplo, cuando en Hechos se menciona a Pedro, a Pablo, a Esteban. Cuando ellos hablaban del evangelio, cuando ellos predicaban el evangelio, primero siempre empezaban por esa buena noticia de quién es Cristo. Lo que usted decía al principio, es difícil predicarle a alguien que no conozca al Señor y decirle arrepiéntete cuando no tiene un conocimiento previo de quién es Dios, que era lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. A ellos ya se le habló de arrepentimiento porque ya ellos tenían un conocimiento de Dios. Entonces, eso es lo que estoy entendiendo. En el momento que vayamos a abordar a una persona, a hablar del evangelio, que entre otras cosas debe ser a todo el mundo, aunque no sepamos quién sí y quién no, pero debemos hacerlo es hablarle de esa buena noticia de quién es Cristo y luego también mostrarle el espejo, que es la ley que se encarga de decir, eres un pecador, estás muerto en tus delitos y pecados, y entonces si esa persona nace de nuevo, viene en fe y en arrepentimiento, como hemos dicho antes, y entonces ya empieza ese proceso de santificación y esa conversión en la persona, empieza el ordo salutis. Eso es lo que yo estoy entendiendo, me corrige si de pronto estoy errado en algo. Sí, estás bien, pero hay una cosa, mira, prácticamente el arrepentimiento no se predica en el evangelio, ¿me entiendes? No se predica el evangelio, porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, que viene automática. Ahora, Cristo sí lo hizo, porque no había sido glorificado. Entonces Cristo se adelantó a los hechos, porque Él es Dios. A la mujer samaritana, cuando ella dijo, dame de esa agua, le dice, llama a tu marido. O sea, Cristo le presentó la ley, porque ella ya había creído. Cristo entendió que ella fue salva. Entonces Cristo hizo la obra del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, son un solo Dios. Entonces Él mismo hacía las dos cosas ahí. También a la mujer que estaban a punto de matarla, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, se ha ido. Vete y no peques más. Así, igual a Zaqueo le dijo, ladrón, ¿verdad? Arrepiéntete de ver lo que robaste. Pues salvo, dice, la salvación llegó a la casa cuando Zaqueo actuó. Entonces la salvación es completa cuando el hombre cree y se arrepiente. Eso es verdad. Pero acuérdate, la obra del arrepentimiento la hace. Ahora, ¿tú predicas arrepentimiento? Sí, todos nosotros. ¿A quién? A los hermanos. Si tú ves un hermano que está cometiendo errores, dile, hermano, yo creo que debe de arrepentirse por esto. Pienso yo que usted está actuando mal. Tú tienes que hablarle al hermano que se arrepienta, que es lo que está haciendo Cristo, Juan el Bautista y Pablo a los judíos. Si ustedes son la esposa de Jehová, si ustedes son el pueblo de Dios, si ustedes son el pueblo del pacto, tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse. Por eso les decía que se arrepentieran. Pero decirle a un impío que se arrepienta, ahora conociendo cómo funciona, que es hasta que el Espíritu Santo venga, Él es el que te convencerá de pecado. Así primero predica el evangelio para que esa persona clame a Dios por salvación. De esa manera viene el Espíritu Santo y lo salva, y ahora sí lo va a convencer de pecado. Entonces, hay que enfocarnos más en el evangelio glorioso de Cristo, que es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que hiciste, tiene que ver con lo que crees. ¿Qué es lo que dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero ustedes ya les predican el evangelio, que no solo, yo ya creo, ok, entonces háblales del evangelio. Ahora sí, si te dice que él cree y te da ahora sí, ya conoces mucho el evangelio y van conociendo más y más. Sí, mi hermano. Pastor, nosotros lo vemos con Cornelio. Cuando Pedro empezó a predicar, cayó el Espíritu Santo y ahí fue que le dio el arrepentimiento a Cornelio. No necesitó decirle, Pedro, arrepiéntete. No, eso hizo la obra del Espíritu Santo. Sí. Dentro de la soberanía de Dios, o el diseño, vamos a decirlo así, Él quiso que nosotros predicásemos el Evangelio, que Él va a hacer su obra. Más nada. La responsabilidad de Dios hacia nosotros es que nosotros prediquemos el Evangelio y Dios va a hacer la obra por medio de su Espíritu Santo. Ese es un diseño que Dios lo hizo así. No lo vamos a poder entender, pero Él quiso hacerlo así. Quiso darnos la palabra para que nosotros predicásemos a otra persona y Él darle la vida. Eso lo vemos nosotros ya en Ezequiel. Y bueno, es hermoso ver el poder de Dios en nuestras vidas, que nos ha transformado por medio de su Espíritu Santo, pues, y su palabra. Amén.
Nosotros el domingo que viene vamos a continuar viendo como nosotros el pueblo de Dios, cómo el arrepentimiento es debido a ¿qué? A la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Ya vimos nosotros, es que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y ahora sí, cuando ya se entiende esto, va a ser hermoso lo que se va a comenzar. Ya que se entiende esto, Dios le dice a la mujer que se someta a su esposo. Pero antes de eso se habla de un sometimiento los unos a los otros. Y en ese sometimiento de los unos por los otros, ¿qué incluye? ¿Verdad? Precisamente el sometimiento es del mismo Cristo al Padre, de nosotros a Cristo, de las esposas a los maridos y de unos a otros. Todos estamos obligados al sometimiento. Esa es la parte del amor. Y eso lo vamos a ir viendo, que eso se hace porque no nos sometemos a nadie más que a quién, que a la palabra que abunda y mora en abundancia. Bueno, ya vamos a parar. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí a tiempo. Vamos a orar y ya saben, seguimos siendo de ustedes y ustedes nuestros, así cuando quieran, ahí estamos, vamos a orar. Padre benditos, te damos gracias, Santo Dios, porque otra vez nos abres esos misterios, dándonos a conocer tu palabra, Señor, unificando tu verdad, la verdad, hablándonos a nuestros espíritus, a nuestras almas, para poder tener conocimiento de ti y poder edificar a tu pueblo y al mismo tiempo poder predicar el Evangelio. Te rogamos que sigas bendiciéndonos con ella y que nos sigas dando de tu piedad y misericordia. Gracias por esta comunidad de santos y te ruego sigas con nosotros en lo que queda de este servicio de adoración. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.